¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio donde estamos revisando el libro Introducción a la Psicología Junguiana de Robin Robertson. Así que vamos a esperar unos segundos para poder duplicar el link y poder empezar. Listo. Bueno, primero que nada, gracias por estar en el espacio. Como saben, los días viernes estamos destinados a poder revisar ciertos libros dedicados al enfoque junguiano. El libro que nos tiene ahora ocupados es este libro de Robin Robertson, que se llama Introducción a la Psicología Junguiana, Guía para Principiantes, y donde estamos viendo varios conceptos del enfoque. Hoy día nos toca hablar del capítulo 4 y uno de los conceptos junguianos que creo que es uno de los conceptos que hizo que el enfoque sea más considerado, porque gracias a este concepto que es justo tipos psicológicos, es por el concepto por el cual más se conoce a Jung. Entonces va a ser interesante empezar a reflexionar de ello y empezar a abordar qué significa realmente este concepto y sobre todo qué enfoque nos trae este libro. Entonces ya desde ya les agradezco a todos los que están asistiendo. Y bueno, empecemos. Este libro empieza con una introducción bastante interesante con respecto al nacimiento del enfoque. Pero creo que para dejar claro también esto es importante abordar las verdaderas intenciones que tuvo Jung al momento de empezar a construir su enfoque. En primer lugar, debemos entender, y sobre todo por la evidencia que nosotros tenemos de lo que constantemente Jung habla o formula, es de que en ningún momento él pretendía generar una escuela, una escuela psicológica, ¿no? O sea, él lo que realmente buscaba, y lo buscaba desde tener una epistemología como bien fundamentada, es el generar las bases de una psicología unificada, de que para ese momento parecía que existía tantas psicologías como personas en el mundo, ¿no? Entonces, y esa fragmentación era lo que le hacía pensar mucho a Jung, porque recordemos de que todas estas discusiones que se han tenido sobre el carácter científico de la psicología, no solo ha estado como que acotado a este problema en la psicología en sí, sino también a la misma noción de qué es lo que significa ciencia. Y eso es bastante interesante de tomar en cuenta, porque recordemos de que claro, por mucho tiempo desde la visión positivista, la ciencia fue tomada como de aquellas cosas universales, ¿no? Entonces, pero ¿cómo podríamos tratar este tema en la psicología si al parecer existía tanto fraccionamiento? Entonces, por ejemplo, Sandasani en su libro de que se llama exactamente Jung y la creación de la psicología moderna, habla mucho sobre un concepto que se tomó de la astronomía que, que tenía que ver con este tema de esta variación que existía por la inclusión de un sujeto, ¿no? Este ojo psíquico que existía, ¿no? Entonces, al final de cuentas,
lo que pretendía Jung al poder crear tipologías psicológicas y tener este enfoque era de que desde este lugar podríamos empezar a clasificar las psicologías para poder entender la psicología desde el observador, porque él consideraba de que toda, toda teoría al final de cuentas terminaba siendo una confesión. Entonces, acá en esta primera parte del libro trae, por ejemplo, Robin Robinson, algo que me parece fundamental, de que Jung empieza a gestar este tema de tipologías al observar con cuidado este desencuentro que tuvo Adler con Freud. Y se preguntaba cómo dos personas tan brillantes podrían tener observaciones tan distintas sobre un mismo objeto. Entonces, por ejemplo, acá extraigo lo siguiente, dice, miren, 2 años antes de la ruptura de Jung con Freud, Adler se marchó por la insistencia de Freud sobre la sexualidad como motivo subyacente a la conducta humana. Adler era también insistente en decir que el impulso primario era el poder, como compensación del sentimiento de inadecuación, o sea, el complejo de inferioridad. Después de ser excomulgado de la pequeña comunidad psicoanalítica, Jung intentó comprender por qué él y Freud habían discrepado tanto. ¿Cómo podía, cómo podía ser que tanto como Freud y Adler insistieran que existiera solo una única fuerza motivadora? Jung, al contrario, quería que teníamos múltiples instintos y que nos van impulsando por la vida, ¿no? Entonces, acá habla sobre cómo desde entender este desencuentro, decía, claro, va a depender de este ojo psíquico con el cual se está relacionando con el objeto. Y es desde ahí donde vamos entendiendo estos fundamentos que terminan también creando este concepto de la realidad psíquica, ¿no? De que al final de cuentas termina como convirtiéndose en un concepto de reflexión y también de crítica hacia esta pretensión de esta ciencia positivista en creer de que se podría acercar a los objetos en forma objetiva, ¿no? Cosa que al final de cuentas, filósofos como Kant, hablaban cosas como que al final no es lo que ves, sino al final es cómo tú lo estás viendo, ¿no? Al final siempre va a predominar esta relación objeto-sujeto, ¿no? Entonces, al final, que era esta frase, ¿no? De que decía, no ves lo que es, sino ves lo que eres, ¿no? O sea, y viene desde esta clase de interpretación. Entonces, al momento de él fundamentar este tema de este concepto de tipologías, lo primero que aborda este carácter de la dirección de la energía como un aspecto adaptativo que nosotros tenemos al medio ambiente. Él hablaba, por ejemplo, que a nivel biológico hay animales que son equipados con distintas formas de adaptación, como unos que son muy fértiles, pero con poca capacidad de vida. Y hay otros que no son tan fértiles, pero que tienen una elongación mucho más larga, ¿no? Y que esto también al final podría ser una referencia también de estas actitudes psíquicas con las que nosotros venimos para un proceso adaptativo. Entonces él empieza a ingresar estos conceptos de extraversión e introversión. Introversión. Y esto es bien importante, primero empezar a hacer ciertas distinciones en este sentido, ¿no? Porque como este concepto de tipologías es el concepto con el cual se hizo más conocido, sí, es el concepto que es más manejado a nivel popular, implica de que también se haya desvirtuado y se haya
caricaturizado ciertos conceptos, por ejemplo, ¿no? Mucho se confunde al introvertido como esa persona que está toda asustadiza, que tiene muchos problemas para relacionarse, ¿no? Y no tiene nada que ver ser introvertido con ser tímido. O sea, ser tímido viene de la palabra intimidación, que tiene que ver con que pasó algo con esta relación con el entorno y ha sido intimidado, y es por eso que se van teniendo esas características. El introvertido tiene que ver más con la dirección de la energía psíquica. Entonces, podríamos ahí estar hablando fácilmente de la progresión y la regresión de la energía. Entonces, que son conceptos que en algún momento nosotros hemos estado hablando. Otro, por ejemplo, un mito que puede explicar muy bien esta dirección de la energía es el mito de Narciso y Eco, ¿no? Donde, como ustedes saben, Narciso era una persona que era capaz de solo verse a sí misma, y que el otro no tenía como que ni una importancia en su vida, mientras que Eco vivía desbordada por Narciso, ¿no? Donde vivía tanto hacia el otro que se diluía en sí misma. Y al final ese encuentro terminó siendo un encuentro trágico, ¿no? Que al final, bueno, tendríamos que tener un live para solo analizar el tema del mito, pero lo traigo porque desde ahí se puede entender mucho sobre este tema de las actitudes que nosotros tenemos en la vida, que tiene que ver con una actitud que tiene que ver con la regresión, que es el tema del narcisismo, y la otra actitud que tiene que ver con el egoísmo, que termina siendo la progresión. Y esto es bien importante porque cuando uno más o menos llega a entender, por ejemplo, esta dirección de la energía, es mucho más fácil, por ejemplo, entender conceptos como la depresión, ¿no? O sea, la depresión, si nosotros lo hablamos desde este concepto de regresión y progresión, la depresión podríamos hasta entenderla como una introversión forzada, ¿no? O sea, como un tema de que la vida dolió tanto que existe un proceso de introversión forzada, ¿no? Entonces es bien importante porque al momento de nosotros empezar a entender este tipo de actitud con la que nosotros nos relacionamos con el medio, podemos ir entendiendo cómo puede ir el proceso de encontrar el acceso al otro tipo de energía, ¿no? Recuerden de que de que Jung siempre va a hablar de este equilibrio móvil, ¿no? Eh, Justo yo con sorpresa en el último grupo de estudios que estaba, me entero de que hasta hace poco tiempo la introversión estaba catalogada como un tipo de enfermedad, ¿no? O sea, a ese punto se llega cuando en una sociedad la impronta es que el éxito está al lado de los extrovertidos, ¿no? Entonces, qué bueno, o sea, yo cuando me enteré realmente era una cosa que no, de la cual no estaba tan enterado. Me sorprendió totalmente porque rige mucho al espíritu de la época en que vivimos, ¿no? Donde muchas veces el introvertido, por un carácter adaptativo, tiene que hacer un cambio de energía. Y eso es bien importante entender porque este tema de tipologías y actitud muchas veces se empieza a convertir en un gran problema en el proceso de análisis, porque a veces es muy difícil encontrar tu tipología, sobre todo si ya llevas tiempo en el viaje del autoconocimiento, ¿no? O sea, descubrir cuál es la dirección, cuál es tu función principal, cosas que ahorita habíamos hablado, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, este tema de introversión y extraversión se puede ir viendo mermado, o puedes tener un cambio de actitud por tres razones importantes. Uno, por supervivencia, o sea, por ejemplo,
tú eres un introvertido donde toda la familia es extrovertida, de alguna manera tienes que sacar la energía para poder adaptarte y poder no ser tan incongruente, ¿no? O sea, sobre todo cuando estás en tu primera infancia con el hecho del buscar pertenecer, ¿no? O sea, yo la vez pasada le comentaba a los compañeros del grupo de que efectivamente yo sí siento de que dentro de mi propio proceso de crecimiento sí tuve que invertir de forma forzada mi, mi, mi energía en el sentido de que todos los recuerdos de mi infancia, mi familia dicen que yo era más quieto que una foto, ¿no? Donde me sentaba, me quedaba ahí quieto, observándolo todo. Pero de pronto pasaron ciertos años, yo tuve que hacer el cambio porque, o sea, yo vengo de una familia de muchas personas extrovertidas, pero yo reconozco de que en este proceso de buscar este tema de la extroversión, llega un momento donde llego a sentirme un poco agotado, ¿no? Y donde necesito espacios donde necesito estar solo, que hace referencia a este carácter introvertido. Otro punto donde empieza a ver este cambio de actitud está relacionado con el punto de inflexión de la vida, la famosa edad media o a la crisis de los 40, ¿no? Donde empieza a ver este punto de inflexión. Y el otro es de que progresivamente va viendo este cambio, ¿no? La vida cotidiana, el propio análisis te hace hacer este tipo de transformación. Entonces, esto es con respecto a la actitud, pero la actitud va amarrada a funciones. Entonces existe, por ejemplo, las funciones racionales y las funciones irracionales, ¿no? Y de las funciones racionales nosotros encontramos al pensamiento y al sentimiento. Entonces, como son relacionales y como son una dupla polar, entonces de, para Jung la relación de pensamiento y sentimiento es una relación de dúo. ¿Qué significa? De que, por ejemplo, si yo soy muy pensamiento en la conciencia, en el extremo polar, en el inconsciente, se va a almacenar el sentimiento. Si fuera sentimiento en la conciencia, en el inconsciente lo que se va a almacenar el pensamiento. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una persona súper racional, súper de cabeza, ¿no? Así, muchas veces se puede ver superado por los sentimientos. Porque ¿qué significa que una función esté en el inconsciente? Que tiene un carácter arcaico e infantil. Entonces, que puede ser totalmente tomado por los sentimientos y al final de cuentas estar desbordado y superado. Y si fuera al revés, una persona muy sentimental y todo eso, en el inconsciente es un pensamiento. ¿Y cómo es esa representación arcaica? Que pueden ponerse muy cabezaduras, muy difícil de sacarle una idea cuando se conectan con esa función inferior. Entonces, después están las funciones irracionales, donde está la sensación y la intuición, ¿no? Donde aparece también como un extremo polar. Si eres mucha intuición en la cabeza, eres sensación en el inconsciente. Y si fuera al revés, si fuera sensación en el consciente, eres intuición en el inconsciente. Entonces, que se va representando, bueno, ahorita le estoy haciendo pequeñas descripciones, pero todas las descripciones las van a poder encontrar en el tomo 6 de la obra completa de Trota, donde está todo explicado. Es más, o sea, acá me gustaría hacer un paréntesis. Normalmente las personas se acercan al tomo 6 solo para leer el capítulo 10 de ese tomo donde están todas las descripciones. Y es por esa razón que yo siento que se terminó desvirtuando, porque se empieza a tomar como una caracterología que no era ni una clase de intención que tenía Jung con respecto a crear el modelo, porque el modelo realmente estaba destinado para poder entender cómo estábamos relacionándonos con la realidad y desde ese relacionarnos con la realidad poder generar una base de clasificación de las ciencias. Pero se tomó ese tomo 10 al final de cuentas para decir, tú eres tal, tú eres tal, tú eres tal, y al final se termina desvirtuando ese estudio, ¿no? Entonces,
Una vez que tú encuentras estas funciones, el gran ejercicio del proceso de análisis, si es que quieres empezar a descubrir este tema de tu tipología, es encontrar y saber cuál es tu función superior, ¿no? Y el ejercicio que a mí me parece bien interesante es de que la manera que tú puedes descubrir tu función superior es poniéndole ojo a cuál crees que es tu función inferior. Por ejemplo, mi función inferior, yo estoy más que seguro, es ese sentimiento. Porque claro, yo muchas veces me puedo ver desbordado y es algo que constantemente cuando estoy en análisis estoy abordando. Entonces, cuando sé que ahí está mi dificultad, entonces entiendo de que soy más pensamiento, que es evidente, y sobre todo si lo combinamos con el tema de la actitud, yo soy pensamiento extrovertido, porque normalmente este, todo lo racionalizo, pero desde marcos teóricos de otras personas, ¿no? Entonces, para mí es muy difícil sacar mi voz. O sea, normalmente estoy hablando, pero hablando en representación de varios autores. Pero a diferencia, por ejemplo, del pensamiento introvertido, lo que le dificulta mucho es enmarcarse en otros y constantemente tiene que estar procesando la información desde su propia voz, ¿no? Y lo que vamos a ir viendo es de que cada función se va a ir matrizando con este tema de ser introvertido o extravertido. Pero no solo tenemos eso, sino también tenemos una función auxiliar con la cual nos afianzamos. Entonces, esta función auxiliar puede ser cualquiera del otro eje. Por ejemplo, si yo fuera pensamiento, sentimiento, mi función auxiliar, en el caso mío es la intuición, y si mi función auxiliar es la intuición, en el otro extremo, que es la parte del inconsciente, se va a encontrar la sensación. Por eso yo muchas veces tengo problemas para conectarme con mi propio cuerpo, para concretar cosas, ¿no? Y es una manera en la cual uno va entendiendo y va procesando y va armando el esquema en el cual uno puede encontrar su tipología. ¿Y por qué me parece bien interesante el hecho de ir encontrando tu tipología? Porque desde ahí tú puedes encontrar tu ruta de del proceso de individuación. ¿Qué significa? De que cuando tú encuentras esto, es evidente que vas a tener que ir, por ejemplo, les voy a poner mi caso, ¿no? Si yo ya sé que soy pensamiento extrovertido, mi primer gran trabajo es empezar a abordar la introversión desde este lado del pensamiento, empezar a sacar mi propia voz. Sé que tengo que empezar a elaborar esta parte inferior, que son el tema del sentimiento. Entonces, como que un proceso de individuación o de misma transformación va a estar compuesto por varias pruebas. La primera gran prueba es el cambio de actitud. Muy extrovertido, empezar a abordar la introversión. Muy introvertido, empezar a abordar la extroversión. Porque hay que recordar de que, claro, o sea, esta famosa frase de Jung que decía, ¿no? El que tiene el mundo solo tiene la mitad del mundo y el que tiene una imagen del mundo solo tiene la mitad de la imagen. O sea, al final de cuentas, llegar al punto donde empieza a haber esta comunicación de ambas energías. La segunda gran prueba que nosotros tenemos al abordar la tipología es empezar a desarrollar la función auxiliar. Y la tercera gran prueba es el desarrollo de la función inferior. Y eso nos puede dar un gran mapa de cómo puede ser la ruta de trabajo personal hacia adelante, ¿no? Y eso es lo que yo encontré bastante interesante en entender los conceptos de tipología psicológica, que a mí me parecen muy, muy, muy fascinantes desde este aspecto, ¿no? Bueno, espero de que al menos con eso ustedes puedan haber tenido una pequeña visión de qué significa, qué significan los tipos psicológicos. Realmente el libro de Robin Robinson es muy entendible, muy procesable. O sea, los que tengan la oportunidad de leerlo directamente, realmente es bastante interesante. Es más, o sea, el libro tiene descripciones
tiene descripciones de varias o sea, de todas las funciones. Y claro, por un tema de tiempo no les puedo hacer las descripciones completas de cada una, pero es bastante asimilable el libro. Bueno, les agradezco el que puedan haberme acompañado el día de hoy. Les deseo un feliz semana interesante. Mañana, como saben, tenemos a las 9 de la noche, no, 9:30, el análisis del narrador de cuentos. Mañana nos toca una historia bastante interesante que se llama La Harapienta y ojalá puedan estar puedan acompañarme, ¿no? En unos minutos estoy abriendo la sala para el grupo de revisión de símbolos de transformación. Ah, no en unos minutos, a las 8 de la noche, disculpen. A las 8 de la noche estoy abriendo la sala para esta sala de revisión de símbolos de transformación, en el cual estamos revisando constantemente este libro que implicó este quiebre entre la visión del enfoque freudiano y el enfoque junguiano. Es un libro muy difícil de procesar porque creo de que es un libro donde Jung quiso depositar todo este tema de diferenciarse de Freud y ves cómo va saltando de un concepto a otro, en mitología y todo eso, y creo que es interesante el poder revisarlo con personas tan preparadas como es José Manuel Benzanilla, como Roberto, Ada Marcos, la misma Gabriela, que son realmente personas muy preparadas dentro del enfoque y va a ser interesante. Así que a los que gusten, a las 8 de la noche, yo voy a estar no solo dirigiendo la sala Zoom donde va a ser la reunión, sino que en paralelo voy a estar transmitiendo en vivo esa revisión. Ojalá que puedan estar. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense un montón.